Un día después de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, la Iglesia celebra la memoria del Corazón Inmaculado de la Bienaventurada Virgen María. Estas dos celebraciones quieren expresar simbólicamente la unidad que existe entre el corazón de la Madre y del Hijo, al tiempo que se subraya que en María todo está siempre en referencia a Jesús. Precisamente la Iglesia entiende a María como camino seguro que conduce al Señor y nos invita a conocer mejor y amar su Sagrado Corazón. Esta fiesta fue establecida por el Papa Pío XII el 4 de mayo de 1944 a través del decreto Cultus Liturgicus, el culto litúrgico, es decir, sobre el culto al corazón de la Santísima Virgen María. Años después, la Sagrada Congregación de Ritos la extendió a toda la Iglesia y le asignó el 22 de agosto como día propio. Sin embargo, tras la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, se trasladó la fiesta del Inmaculado Corazón al día posterior al Sagrado Corazón de Jesús, que esta fiesta oscila entre el 30 de mayo y el 3 de julio. La intención del Papa Pío XII era que la Iglesia aquilate aún mejor la profundidad del amor mariano, volcado primero sobre Jesús y por él al resto de los hombres convertidos en hijos de María. Décadas más tarde, el Papa San Juan Pablo II declaró la observancia obligatoria de esta festividad en honor a la Madre de Dios, es decir, esta memoria tiene carácter de obligatoria y no debe tomarse como opcional, ha de realizarse en todo el mundo católico. Ahora bien, cuando queremos hablar de la devoción al Inmaculado Corazón, debemos saber y recordar aquellas palabras en las que la Virgen de Fátima, tras su aparición, le dijo a Lucía, a uno de los tres pastorcitos videntes, que Jesús quiere servirse de ti para darme a conocer y amar. Quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Luego añadía, a quien le abrazare prometo la salvación y serán queridas sus almas por Dios como flores puestas por mí para adornar su trono. También decía, tiempos después le dijo a los tres niños, sacrificaos por los pecadores, y decid muchas veces y especialmente cuando hagáis un sacrificio, oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Muy bien, el día de hoy meditamos el Evangelio según San Lucas en el capítulo 2, versículos del 41 al 51. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre y cuando terminó se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaban en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que a los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo se quedaron atónitos y le dijo su madre, «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él le contestó,
¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Padre? Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como vemos en el Evangelio de hoy, los doctores estaban llenos de asombro y José y María, al ver a Jesús, también quedaron atónitos. El primer efecto de la palabra de Dios es, por lo tanto, el de asombrarnos, puesto que en ella encontramos el sentido de lo divino y el sentido de nuestra vida, y después nos da alegría. Cuán importante que custodiemos la palabra de Dios. Hoy nos lo dice el Evangelio, su madre custodiaba todas estas cosas en su corazón. Custodiar la palabra significa que no es para guardarla, sino para abrir nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que ser como una tierra que acoge, que se abre para recibir la semilla. Jesús es aquel que siempre quiere sembrar la palabra en nuestros corazones. No obstante, a veces encuentra dificultades. Nos recuerda que a veces la semilla puede caer a lo largo del camino, como esa parábola del sembrador. Vienen los pájaros y las comen. Y esto sucede porque no custodiamos la palabra. Sucede también otras veces que las semillas caen en una tierra con muchas piedras y la semilla no logra echar raíces y muere. Es decir, porque no somos constantes, no perseveramos en las cosas de Dios. Y cuando nos llega una tribulación, nos olvidamos de ella. Nos alejamos de la presencia de Dios. Por eso, tenemos que estar preparados. La palabra también cae a veces en tierra no muy bien preparada, en la que hay espinas y al final muere. Muere porque encuentra apego, ese corazón del hombre que se apega a las riquezas, a los vicios, a todas las cosas de este mundo. Cuán necesario que meditemos sobre lo que hoy nos dice la palabra. ¿Qué ha sucedido en nuestra vida? Como María, que siempre se pregunta sobre el sentido de los acontecimientos de su vida. Por ejemplo, cuando María huyó a Egipto, cuando María intercede en las bodas de Caná. He aquí la tarea para nosotros como cristianos: acoger la palabra y pensar qué significa para nosotros. Si bien es cierto, a veces nos podemos sentir fatigados, cansados, abrumados por las cosas de este mundo, pero que le demos un lugar a la palabra, porque la palabra nos hace recordar todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y todas las maravillas de salvación. Finalmente, nos damos cuenta que también el corazón de María experimentó alegrías, dolores especiales, esas vivencias, y principalmente porque su Hijo Jesús también la hizo padecer esas experiencias. Y su Hijo tuvo diversas reacciones. Hoy, por ejemplo, vemos que se pierde en el templo, pero se da cuenta José y María que Jesús se ha quedado en el templo en diálogo con los maestros. Aunque
ellos experimentan el susto en su cuerpo y en su alma. Y esto los inquieta. Y por eso el mismo Jesús después les da una respuesta, porque no entienden. Y Él les dice, ¿por qué me buscan? ¿No sabían que debía estar en las cosas de mi Padre? Evidentemente el dolor más fuerte de María fue el ver que Jesús fue condenado a morir en la cruz, pero con la posterior alegría de su resurrección. Que el corazón de María nos llene de alegrías y de esperanza. Que la pasión de Cristo esté siempre grabada en nuestros corazones.